Muy buenas noches, les doy la bienvenida. Es martes 15 de abril y ya estamos listos para darles las noticias aquí en Dos con Todo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Así es, Dul, pues vamos con el adelanto. El día de hoy les hablaremos sobre las negociaciones que el gobierno federal mantiene con otros gobernadores estatales. Estamos hablando de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas para negociar cuánta agua enviarán a Estados Unidos como parte de un tratado que ya les decíamos aquí en este espacio está vigente desde 1940, entonces 44. Les hablaremos de cómo van las negociaciones sobre ese tema y también hay anuncios sobre la postura de México en cuanto a los aranceles que Estados Unidos está amenazando con imponer al jitomate aquí en México. Lo que están diciendo es que pues los costos los asumirá prácticamente Estados Unidos. Es lo que decíamos también del lado de acá de México, también impactará a Sinaloa, que es justamente el mayor productor de tomates. Y pues justo la palabra del año yo creo que va a ser aranceles, porque también en el Con Todo hablaremos en torno a ello, particularmente lo que están sintiendo los trabajadores del sector automotriz en medio de estas amenazas de aranceles a autopartes, a vehículos no fabricados en Estados Unidos, y también ayer se agregaba semiconductores. Al menos hoy Honda de la empresa, más bien del país Japón, pues negó este trascendido del día de hoy, que supuestamente se iba a trasladar su producción hacia Estados Unidos, haciéndole caso a las presiones arancelarias de Trump. Entonces de eso vamos a hablar, y también de otros casos particulares allá en Tabasco, en Perú y demás. Entonces una breve pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en este martes 15 de abril año 2025, en plena Semana Santa para la religión católica. También el día de hoy, quincena para muchos trabajadores en el sector formal. Gracias por sus saludos. Aquí Tiguerón decía que le ha recomendado a otros usuarios acompañarnos por las noches aquí en Dos con Todo. Gracias a Tiguerón, saludos al contaminado Monterrey. También por acá Rodolfo Salas platicando con que denominan Bot Buki, dice que nunca se pierde las mañaneras, siempre trae información para meter cizaña aquí en el querido chat. Como siempre agradecemos a Gerardo Meléndez por su apoyo. Dulce Monse, felicidades por tu reportaje de la comida chatarra el día de ayer. Bueno, todo un crack en ese tema, Mon. Pues Dulce, es que sí hay que estar aquí atentas a ese tema, porque vamos a seguir compartiéndoles información en esta semana. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están saludando, a quienes están uniendo y a quienes están dando likes. Y Ana G le da 2 estrellitas a Tiguerón por recomendarnos. Bueno, pues vámonos con la información para validar que seamos recomendadas por ustedes. Hablemos de este tema del agua, que no es cosa menor, pues es vital el agua en medio de esta sequía bastante ya prolongada en la República Mexicana, de acuerdo con el monitor de sequía precisamente de la Conagua. Bueno, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, desde su rueda de prensa, anunció que su gobierno federal está teniendo mesas de conversación precisamente con 3 gobiernos en particular, entidades que están en la frontera con Estados Unidos. Se trata del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, correspondiente a Morena, con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, correspondiente a el PRI, y con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, correspondiente del PAN. Es decir, desde una perspectiva partidaria, este acuerdo pues es bastante plural. Bueno, ¿de qué están hablando? Básicamente están calculando cuánta agua sí puede enviar México hacia Estados Unidos, particularmente al sur de Texas, para los agricultores de esa zona.
de acuerdo con este tratado ya bastante añejo de 1944, que en su momento pues se acordó que México debía enviar agua a los agricultores del sur de Texas y Estados Unidos agua de su río Colorado hacia los agricultores de Baja California. Bueno, ayer, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, había asegurado así tal cual que les es imposible dar lo que no tienen, y recordó que la propia Conagua cataloga a Chihuahua como la entidad con mayor sequía a nivel nacional. Hoy, además, el gobierno de Coahuila, después de ya haberse reunido con el gobierno federal, anunciado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, emite un comunicado. En este comunicado, pues básicamente le están diciendo que se acordó que les dejaran de extraer agua de su presa La Amistad. Se acordó que este miércoles se suspendiera la extracción de agua de la presa La Amistad. Esta presa está ubicada en Acuña, Coahuila, y se encuentra en niveles bajos históricos precisamente por esta sequía prolongada. En su momento les mostrábamos el mapa de la Conagua, que justamente estas entidades están en sequía severa y extrema. Bueno, el gobierno de Manolo Jiménez, en un comunicado publicado luego de la reunión con el gobierno federal, plantea lo siguiente: les pedimos que suspendieran en respuesta a la solicitud de la ciudadanía de buscar la mejor ruta que no afecte a la población de Acuña, donde está la presa, ni a toda Coahuila, en el cumplimiento de los tratados de agua internacionales o bien de los compromisos nacionales que existan. Más allá, precisamente, de que justo el gobierno de Donald Trump la semana pasada, pues aconsejado este presidente por su secretaria de Agricultura, exigió al gobierno de México que cumpliera con lo que debe enviar de acuerdo con este tratado. De lo contrario, otra vez con esta amenaza arancelaria, su moneda de cambio. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la semana pasada en sus redes sociales, planteó que en la medida de lo posible, precisamente por la sequía, pues estarían cumpliendo con el tratado, pero hoy lo reiteró desde Palacio Nacional. Ella dijo lo siguiente: México en los últimos años no ha dado la cantidad de agua del tratado porque ha habido sequía, porque sencillamente no hay agua. A pesar de que ha habido las temporadas de lluvia, las presas no se han llenado lo suficiente respecto a otros años. Entonces, dice la presidenta, lo que se está viendo es cuánta agua se podría entregar sin afectar a los productores mexicanos y que podamos ir cumpliendo con lo que nos corresponde del Tratado de 1944. Se está en diálogo con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Coahuila y con la gobernadora de Chihuahua para que sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua realmente se puede entregar a partir de lo que debe México de agua, sin afectar a los productores mexicanos. Bueno, como les decía, la de Chihuahua, Maru Campos dijo que es imposible dar lo que no tienen, y del lado del gobierno de Coahuila, el priista Manolo Jiménez informa en ese comunicado que se busca garantizar el agua para consumo humano y para las labores productivas de ganadería y agricultura, pero en esta parte de la región fronteriza, es decir, priorizando a la población coahuilense, así como buscar la recuperación de los niveles de la presa La Amistad. Insisto, Mon, estamos hablando no de cualquier cosa, de agua vital y en este caso de uso agrícola, tanto para los productores del sur de Texas como para los de aquí del lado de México, Chihuahua, Coahuila y también Tamaulipas. Pues está importante es seguir ese tema, Dul, por esta cuestión de la negociación, ¿no?, entre el gobierno federal y los tres estados que, como bien mencionas, pues están gobernados por distintos, por políticos de distintos partidos, no nada más de Morena. Y también hay información sobre lo que menciona el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, acerca de estos impuestos al jitomate mexicano. Pues justo ayer estábamos esperando, decías que en unas horas lo íbamos a saber ayer por la noche, porque el área de comunicación social pues planteó que hasta en la conferencia matutina se iba a dar la postura de la Secretaría de Agricultura sobre este arancel de 20.91% al jitomate mexicano, particularmente producido en Sinaloa. Bueno, pues el secretario de Agricultura dice lo obvio, que va a afectar sobre todo al consumidor allá de Estados Unidos, a los restaurantes, por el tema del kilo de jitomate, al mayoreo, para cocinar, ¿qué te gusta? Sopas y salsas y demás. Bueno, vamos a escuchar la reacción del secretario, porque dice que espera que en unos 90 días, entiéndase 3 meses, este arancel se retire, como en su momento sucedió en el año 2019. Así que esa es la situación. Se abre un periodo de 90 días
Se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo en beneficio ciertamente de nuestros productores. Hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate, los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos, pero también si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos que necesitamos, estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables y ojalá que no les salgan tan caros. Apenas ayer fue notificado y repito, ni siquiera hemos sido notificados como gobierno. Se notificó a los productores a través de una firma de abogados que tiene una sede en Estados Unidos. Entonces, pues estamos esperando también pues que se notifique al gobierno de México. Y también tenemos información de la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que anunció este martes sanciones financieras a 4 fundadores de la nueva familia michoacana. También anunció una oferta de recompensas de hasta $5 millones por información que lleve al arresto de Johnny Hurtado Olascuaga y de hasta 3 millones por datos que lleven al arresto de José Alfredo Hurtado Olascuaga. Ambos colíderes del grupo delictivo La Nueva Familia Michoacana. Este grupo es uno de los cárteles mexicanos que fueron designados el pasado 20 de febrero como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump. Además de estos 2 hombres, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, el gobierno de Estados Unidos también anunció sanciones a sus hermanos, Adita y Ubaldo Hurtado Olascuaga, señalados por delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas de fuego, secuestro y extorsión. Les voy a leer parte de lo que anuncia el día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este cártel, La Nueva Familia Michoacana, ha envenenado a estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos. Los crímenes también incluyen el tráfico de extranjeros irregulares y violencia contra sus rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas, utilizando drones y bombas, además de armas de fuego convencionales. Todos los sancionados hoy son hermanos, incluyendo pues a Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado. Este anuncio pues también va acompañado, ya les decíamos, después de la designación que hace el gobierno de Estados Unidos, que decide mencionar a La Nueva Familia Michoacana como una organización terrorista. Y hay que recordar que este grupo es conocido también por tener presencia en los estados de Guerrero y Michoacán. También se le identifica por el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína a Estados Unidos. Y hay también más información de Estados Unidos, pero ahora nos vamos con lo que se está decidiendo en cuanto a una universidad famosa, la Universidad de Harvard. Bueno, hoy el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que esta universidad deje de estar exenta de pagar impuestos y comience a hacerlo como entidad política si no accede a sus presiones. Entre ellas, puede poner freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza. Hoy el presidente Donald Trump escribe lo siguiente en su red social, Truth Social. ¿Debería Harvard tal vez perder su estatus de exención de impuestos y ser grabada como una entidad política si sigue promoviendo una enfermedad inspirada en la política, la ideología y el terrorismo? Recuerden, el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en favor del interés público. Eso es lo que escribe el día de hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y también pues tenemos un video que preparó la unidad de multimedia de aquí de Sin embargo, donde nos dan más detalles sobre este anuncio que hace el presidente Donald Trump. La administración de Donald Trump congeló $2.200 millones en subsidios y 60 millones en contratos a la Universidad de Harvard, luego de que ésta rechazara implementar cambios políticos exigidos por la Casa Blanca. El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo justificó la medida, argumentando que Harvard demostraba una mentalidad de privilegio
al evadir su responsabilidad de proteger los derechos civiles. El comunicado oficial criticó el acoso intolerable a estudiantes judíos y la interrupción del aprendizaje en campus universitarios, exigiendo compromisos concretos contra el antisemitismo para mantener fondos federales. Alan M. Garber, presidente de Harvard, respondió que ninguna administración debería dictar los contenidos académicos, criterios de admisión o áreas de investigación de una universidad privada. Aseguró que la institución ya trabajaba en iniciativas contra el antisemitismo, pero rechazó imposiciones externas. El fin del antisemitismo no se logra mediante afirmaciones de poder ajenas a la ley. Garber defendió la autonomía universitaria, insistiendo en que corresponde a Harvard definir cómo abordar sus desafíos institucionales. El conflicto escaló tras una carta gubernamental que condicionaba los fondos federales a cambios radicales, incluyendo la eliminación de programas de diversidad e inclusión, modificaciones en políticas de contratación y restricciones a profesores con perfil activista. Estas exigencias, interpretadas como un intento de control político, fueron consideradas inadmisibles por la universidad. La medida afecta a uno de los presupuestos académicos más grandes de Estados Unidos y marca un punto crítico en la relación entre el gobierno federal y las instituciones educativas. Mientras la Casa Blanca presiona con herramientas fiscales, Harvard se enfrenta a su independencia académica, planteando un debate nacional sobre los límites de la injerencia estatal en la educación superior. El desenlace podría sentar precedentes para otras universidades que reciben fondos públicos. Gracias a nuestros compañeros de la unidad precisamente por mostrarnos este caso de la Universidad de Harvard, que le responde al tú por tú al presidente Donald Trump. Bueno, ahora nos vamos a temas de Tabasco. Hoy la secretaria de Educación de esa entidad pues mostró una serie de gráficas y datos bastante particulares. En resumen, Mon, hay una reducción en la matrícula de estudiantes y la CONAPO, esta comisión que cuenta y proyecta el número de población, pues estima que va a haber menos jóvenes de 0 a 14 años, es decir, en la edad de estudiar, y eso se va a traducir en menos espacios para profesores. Entonces, básicamente está llamando a los jóvenes en edad productiva a no tener mascotas, sino hijos humanos que puedan ser inscritos en escuela. Bueno, la historia es esta. La secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, dijo que hay una reducción considerable en la matrícula de plazas de docentes asignadas para el ciclo escolar 2024-2025 por la reducción de la matrícula de estudiantes, algo que va a empeorar incluso el próximo año 2026. Si Lluvia justo nos puede apoyar con estas diapositivas que fueron proyectadas precisamente a lo largo de esta rueda de prensa. En el ciclo escolar 2024-2025 se realizaron 312 reajustes de personal docente, situación que se presentó debido a que existen docentes excedentes que deben ser reubicados en escuelas donde todavía hay presencia de estudiantes. Luego, en esta rueda de prensa, la Secretaría proyecta que para 2025-2026, es decir, el siguiente ciclo, se van a ver todavía más reajustes de profesorados, otros 276, lo que va a implicar la reubicación de más personal ante la falta de estudiantes en varias escuelas en Tabasco. Sin embargo, al momento de dialogar ya con la prensa, con los compañeros reporteros de Tabasco, la Secretaría de Educación planteó que esto no nada más está pasando en Tabasco ni en México, sino es a nivel mundial. Vamos a escucharla. Bueno, justamente ahí está parte de estas gráficas que se proyectaron a lo largo de esta rueda de prensa. Ustedes ven claramente una caída considerable en la inscripción de estudiantes de 2015, hace 10 años, a 2024-2025. Se inscribieron en el ciclo escolar 2015-2016, hace una década, 568,623 alumnos. Y ahora se está hablando de 501,279. En otra siguiente gráfica también se estimó pues justo la proyección de la CONAPO, este consejo que hace proyecciones respecto a la población, particularmente de la edad de 0 a 14 años, les decía justo la edad en que eres estudiante básico.
2025, actualmente, Mon, 617,309 personas, mujeres y hombres de 0 a 14 años. Bueno, justo por esta tendencia, de acuerdo con la Secretaría de Educación, de que los jóvenes en edad productiva no estamos teniendo hijos, pues se estima que haya muchísimo menos en tan solo 5 años. Es decir, esto también además se va a traducir en que menos alumnos, pues menos necesidad de profesores, y va a haber más reajustes de profesorados a otras escuelas. Pues esto se dice fácil, pero es modificar toda una vida y familia de los profesores, y si es que se reajusta un espacio o de plano ya se le prescinde de sus servicios. Vamos a escuchar entonces la solución particular que le da la Secretaría de Educación de Tabasco. Esto no nada más está pasando en Tabasco ni en México, esto es a nivel mundial. He escuchado noticias y es una crisis que hay de alumnos en diferentes países del mundo. Pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a de que se animen a tener sus hijos, y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en sí, señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no quieren hijos. Entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos, y aparte pues son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores. Entonces necesitamos, aquí veo muchos jóvenes que se ríen, pero necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener al uso de los planteles. Es momento de pasar al con todo en este martes 15 de abril. Bueno, en medio de tantos aranceles y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es importante saber qué efectos ha tenido en los trabajadores del sector automotriz aquí en México, la incertidumbre que están viviendo o no. Vamos pues con el con todo. El con todo, en una junta editorial precisamente aquí en Sin embargo MX hablábamos de la importancia de saber el sentir de los trabajadores del sector automotriz. En más de una vez hemos dicho en este espacio de Dos con Todo que el sector automotriz en México es muy importante a nivel económico, a nivel exportaciones a Estados Unidos y a nivel generador de empleos bien pagados al tratarse de mano bien calificada. Es decir, estamos hablando de al menos 1 millón de empleos formales y directos bien calificados. Bien, a la par de que el gobierno federal busca un descuento precisamente en los aranceles para el sector automotriz, la semana pasada hablábamos que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues está negociando allá en Washington y están tratando de conseguir un descuentito en estos aranceles, particularmente a el sector automotriz. Bueno, a la par de esto, trabajadores de la industria se mantienen en incertidumbre, aunque, ojo, están esperanzados en 2 factores. El primero, el que también ya habíamos hablado en su momento en un con todo, que están las exportaciones de autos protegidas por el TEMEC, al menos algunas de ellas. Y segundo, están con la idea de que trasladar precisamente una planta entera, toda la infraestructura que hay de una planta automotriz, por ejemplo la de Silao en Guanajuato, de General Motors hacia Estados Unidos, va a implicar muchísimo dinero y además más tiempo del que le queda al gobierno de Donald Trump, que ya es su segundo mandato y hasta el momento, abril 25, no se ha establecido la posibilidad de su reelección. Bueno, para tener idea de qué plantas estamos hablando, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz tiene registrados 1 millón de empleos directos y 37 plantas de producción, tanto de vehículos como de motores como de transmisiones. Estamos hablando de armadoras bastante importantes como General Motors, Ford, Nissan, Kia, Volkswagen, entre otras. Las entidades donde están estas plantas, donde pues tenemos que enfocar precisamente la preocupación de los trabajadores del sector, son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Morelos.
Bueno, tuvimos la oportunidad de irnos hasta, bueno, no físicamente, pero sí hacer un zoom en Guanajuato. Una de las plantas más importantes de General Motors precisamente está en Silao, y General Motors es una de las principales armadoras estadounidenses y de las principales exportadoras de unidades allá a Estados Unidos. Sin embargo, están protegidos por las reglas del TEMEC, lo cual es muy importante diferenciar. Por ejemplo, el caso de Stellantis, que ellos no están protegidos con estas reglas, y por eso vimos pues inmediatamente su estrategia de trasladar parte de su producción y pausar su producción en la planta de Toluca. Bueno, primero vamos a escuchar a Gonzalo. Él trabajó en el área de materiales de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, pero ahora forma parte del área sindical. Así como General Motors tiene su sindicato, digamos, mayoritario, también cuentan con un sindicato independiente. A este sindicato es el que pertenece Gonzalo. Vamos a escuchar lo que él piensa sobre este tema de los aranceles. Pues es una estrategia política y económica que tiene él, pues en vista de beneficiar a su pueblo, a su industria automotriz. Lo que busca pues básicamente es, desde su punto de vista, es equiparar las condiciones en cuestión de costos para ellos. ¿Esto para qué? Pues con la finalidad, creo yo, de hacernos menos rentables a nosotros. Menos rentable el hecho de que se produzcan aquí las unidades, pues con el objetivo claramente pues de llevarse su producción para allá. Más sin embargo, pues creo yo que no hay un escenario donde sea esto posible, ya que la industria, no solo General Motors, sino la industria automotriz en sí, pues tiene mucho invertido aquí en infraestructura. Son años de trabajo, de planeación, de mejora. Aquí pues no lo va a hacer allá de la noche a la mañana. Realmente sí veo preocupación, porque creo yo que puede esto disminuir los niveles de producción, puesto que reducen los niveles de ventas, pero pues creo que esto es pasajero. Ahora sí que el presidente Donald Trump pues no va a durar todo el tiempo, y difícilmente la persona que venga después de él pues va a traer las mismas ideologías. Justamente recuerden que este tema de aranceles es de acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para beneficiar al sector automotriz de allá, de Estados Unidos. Gerardo Meléndez, que pues nos escucha desde allá, comenta lo siguiente: la sombra de despidos está muy fuerte en Estados Unidos, se viene algo muy fuerte y el ambiente es muy tenso. Bueno, pues justamente este tema, la idea de que daba Gonzalo desde General Motors Silao, de que lo que les da un poco de respiro es que trasladar una planta de México hacia Estados Unidos implica bastante dinero y bastante tiempo. Lo dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días. Por los costos, por la red de proveedores, por la infraestructura, la presidenta prevé lo mismo y aseguró que incluso ya la mayoría de las empresas automotrices con plantas aquí en México, las que les leía 37 plantas automotrices, ya le comunicaron directamente a ella que no piensan cambiar nada hasta asentarse la situación. Esto lo dijo el martes 8 de abril. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, pues requiere primero dinero de la automotriz para mover de uno a otro lado la planta, y eso no lleva meses, lleva años. Bueno, eso es, digamos, los datos y la realidad, pero acuérdense que el presidente Donald Trump pues va más allá de la realidad, y él, cuando anunció con bombo y platillo todo este tema de sus aranceles recíprocos desde la Casa Blanca, que presentó en una tablita, pues justo estaba acompañado y arropado por trabajadores del sector automotriz. En esa ocasión incluso tuvo el micrófono uno de ellos, Brian, que viene de Detroit, una de las ciudades pues en su momento justamente potencia del sector automotriz.
Bueno, él tuvo acceso y expuso al mundo cómo ciudades como Detroit se convirtieron básicamente en fantasmas porque las plantas cerraron o bien están siendo subutilizadas. Porque, pues esto ya se explica porque la inversión, por ejemplo, a partir del Telecán se prefirió ir a México, donde encuentra una mano de obra bastante bien calificada, pero se le tiene que pagar o se le puede pagar mucho menos que en Estados Unidos, porque además no tiene una representación sindical tan importante como en la de Estados Unidos. Vamos a recordar justo lo que dijo el trabajador Brian en ese entonces, hace unos días. He visto a lo largo de mi vida cómo en el área metropolitana de Detroit una planta tras otra fue cerrando. Hay plantas que están subutilizadas o no están siendo utilizadas. Las políticas de Donald Trump van a poner en acción esas plantas nuevamente. Esa es la idea que les vendió Donald Trump a los trabajadores, que van a recuperar su potencia automotriz. Habrá nueva inversión, habrá nuevas plantas y los miembros del Sindicato de Trabajadores Automotrices apoyamos su política de arancel al 100%. Señor presidente, les damos las gracias. En 6 meses o un año comenzaremos a ver los beneficios, dice la presidenta de México. Esto no toma meses, toma años, dice Gonzalo, trabajador del sector automotriz. Esto no toma meses, toma años, pero los trabajadores de allá, pues justamente, como decía también Gonzalo, ahorita lo vamos a escuchar, pues están más arraigados a un partido, le hicieron caso a lo que les decían su sindicato y también le creyeron esta idea. Entonces Brian dice, estoy ansioso por ver el resultado 3 o 4 años más adelante. Y justamente desde Silao, Guanajuato, Gonzalo aseguró que también empatiza con sus colegas de Estados Unidos, pero reiteró que los resultados no se verán tan pronto como Trump prometió al sindicato automotriz, una gran base de sus votantes en noviembre pasado. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Gonzalo desde Silao, Guanajuato. Es imposible no sentir empatía hacia ellos, puesto que, pues de cierta forma, pues somos colegas, hacemos exactamente lo mismo, automóviles. Más sin embargo, pues cada uno también tiene ciertos intereses. Claro, a nosotros no nos conviene que en ningún escenario se lleven su producción para allá. Y como dije, difícilmente esto va a pasar. La gente en Estados Unidos tiene una educación política mucho más grande que la que suele tener el mexicano. Tienen arraigado un partido político por lo regular, apoyan, ya sean los demócratas o los republicanos, apoyan cada uno a su bando, y pues no es ningún secreto que también los sindicatos allá juegan un papel muy importante dentro de la política. Esto pues más que nada hizo que los trabajadores de allá votaran por Trump. Bueno, y Honesto Monroy, quien lleva casi 3 décadas trabajando en esa misma planta de General Motors, instalada en Silao en 2001, actualmente es secretario de Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz. Este trabajador automotriz dijo que las exportaciones de General Motors están protegidas con las reglas del TEMEC, por lo que la producción incluso llegó a cifras récord. Eso les está dando confianza. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Honesto Monroy. En la empresa, nosotros como trabajadores, pues estamos manteniendo la producción que debe ser. Inclusive son cifras récord de producción y con premios de calidad, la empresa con ampliaciones en lo que es acá de este lado de la planta de estampado. Y pues eso nos fortalece a nosotros como trabajadores porque las señales que nosotros tenemos aquí de la producción, del trabajo, nos hace pensar pues nada más que lo que está en nuestros alcances se cumple. Y pues sí nos preocupa el tema de los aranceles en cierto modo, pero como sindicato nosotros estamos conscientes de que tenemos que ver por los beneficios de los trabajadores, sus derechos laborales. Es un hecho de que el presidente
ya habló del 25% que aplicaría de los aranceles. Nosotros ahorita estamos fuera de esta parte porque cumplimos con ciertos lineamientos que se tienen en el TEMEC, pero sabemos que es una situación que puede darse, y no quedamos fuera de esta idea que tiene siempre el presidente Trump de decir que va a aplicar los aranceles. Bueno, justo escuchamos a Honesto confiado en este tema de que General Motors, las exportaciones están protegidas por las reglas del TEMEC. Sin embargo, hay casos donde no hay tanta confianza. Por ejemplo, Canadá, que también es socio del TEMEC, ahí mismo la General Motors, pero ubicada en una ciudad de por allá, anunció la suspensión hasta octubre, bastantes meses, de la producción en una de sus plantas de montaje en Canadá. Se trata de una planta ubicada en Ingersoll que tiene 1,200 trabajadores contratados y produce 2 modelos de una furgoneta eléctrica, por lo que el paro implica, pues sí, el despido de cerca de 500 trabajadores. Esto en Canadá. Al respecto, el sindicato Unifor, bastante conocido allá, declaró al respecto: Estados Unidos está creando una crisis en el sector. Los miopes aranceles de Trump y su rechazo a la tecnología de vehículos eléctricos está perturbando la inversión y paralizando las proyecciones de futuros pedidos. Esto en torno al caso de Canadá, aunque de los 3 países es el que menos empleos genera el sector automotriz. Si por favor, justo Lluvia nos puede ayudar otra vez con esa gráfica de empleos. La semana pasada el sector automotriz dio una rueda de prensa precisamente para abordar los temas de ventas de vehículos, pero también abordó el tema de los aranceles y mostró justamente cómo en México se generan pues 1,300,000 empleos del sector automotriz. Estados Unidos genera hasta, si bien recuerdo, 3 millones, y Canadá es el que menos genera justo ese, gracias. 3,400,000 empleos genera el sector automotriz en Estados Unidos, 1,300,000 en México, y Canadá pues es el que menos genera, 430,000, y justamente juntos 7 de cada 10 posiciones están en Estados Unidos y 5.1 millones de personas están empleadas en la industria automotriz, tanto en Estados Unidos, México y Canadá, estos 3 socios de el TEMEC, pero pues justo en Canadá deciden tener en vilo a 500 trabajadores por este tema de la pausa hasta octubre de una planta de General Motors. Volviendo a México, está todavía el caso de Stellantis en Toluca, paró durante este abril. Entonces, al respecto, tanto Gonzalo como Honesto, trabajadores de General Motors en Silao, pues plantean que son acciones de cautela a ver si Trump recula al respecto. Por el momento, por ejemplo, los recíprocos pues ya los pausó 90 días. México sigue negociando el tema del sector automotriz a ver si sí se logran los descuentos. Y hasta el momento, este paro en Stellantis ya afectó a proveedores de automotrices. Es el caso de la Magna Autotech, con sede en Puebla. Así lo dio a conocer precisamente el portal local eConsulta. Esto fue lo que dijeron los 2 trabajadores sobre lo que pasa con estas plantas que sí están decidiendo pausar. Sabemos que la empresa Stellantis es una de las que justamente sí le cae en cierto modo el arancel. Y entonces, pues es una reacción que están teniendo justamente a estas medidas que puso el presidente Donald Trump. Entonces, como estrategia, pues entendemos también que ellos no quieren tener pérdidas de empleos, generar despidos, y es por eso que están como estrategia haciendo esta parte de los paros técnicos, y algunas personas que no se van a paro técnico, pues hacer mantenimientos operativos para justamente como dice el compañero Gonzalo, esperar a ver qué va a suceder en las próximas semanas o en los próximos meses. Yo creo que algo clave dentro de todo esto también es que los sindicatos independientes puedan tener cierta participación en las revisiones de lo que es el TEMEC, porque también esto nos hace fuertes a todos y existe una gran variedad de opiniones, y que no sean siempre los sindicatos tradicionales que invitan a participar, ¿verdad?, en estas revisiones.
Aquí están preguntando por Hugo González, justamente hablando de Toluca. Él nos había dicho que cuando pasó, ya cuando estaba el paro anunciado, vio actividad. Bueno, justamente en eso consisten los paros técnicos. Paran tal cual ciertas producciones durante ciertas horas, pero también están de otro lado operando mantenimiento, que es justamente lo que nos explicaba Honesto, a quien agradecemos junto con Gonzalo por esta plática. Bien, ahora el otro caso es de la alemana Volkswagen, ubicada en Puebla, también bastante conocida dentro de todo el sector automotriz. Y es que justamente son de las que no están protegidas por las reglas del TEMEC, sí tienen que pagar aranceles aplicados por Estados Unidos por no fabricarse directamente en Estados Unidos o no con todo el componente en Estados Unidos. Estamos hablando no solo de la alemana Volkswagen, también de la Audi, Mercedes-Benz y BMW. Pagan arancel, no están protegidas por reglas TEMEC. Entonces la presidenta Sheinbaum y sobre todo la Secretaría de Economía están tratando de coordinar esta transición para que empiecen a exportar a partir del TEMEC. Hace unos días hablábamos con un economista, Diego Castañeda, y él nos explicaba precisamente que si bien un gran cúmulo de autos son exportados bajo las reglas del TEMEC, hay otros que pues por sus costos de producción deciden no pues estar en el TEMEC y pagar un arancel mínimo para seguirlos enviando. Bueno, ahora resulta que el arancel es mayor si no estás en el TEMEC. Bueno, la planta de la alemana Volkswagen está instalada entre Cuautlancingo y Coronango, en Puebla. Ellos están, de hecho, exportando menos vehículos en estos primeros 3 meses que en el 2024. También aquí ya les habíamos informado que están algunas marcas parando las exportaciones precisamente para pues ver con cautela qué está pasando en realidad. Esto lo dio a conocer como tal la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Exportación por cemento cayó 6% el primer trimestre respecto al 2024 en total de exportaciones al mundo, pero 8 de cada 10 autos van a Estados Unidos. Bueno, el caso particular de Volkswagen Puebla exportó 27,000 unidades en los 2 primeros meses de 2025, un 42%, bastante pronunciado, menos que en el mismo periodo de 2024. En este contexto, aunque están argumentando que solo es por falta de carrocerías, herramientas de este sector, la planta de Volkswagen empezó un paro técnico. Insisto, este paro técnico no es total, sino es de ciertas áreas. Está durando desde el domingo 13 de abril al próximo sábado 19 de abril, mejor conocido como Sábado de Gloria en esta Semana Santa. De acuerdo con el calendario de la armadora que fue compartido por el portal local eConsulta, se planificó manufacturar cierta cantidad de unidades, estamos hablando de Jetta, de Taos y de Tiguan, con paros de 15 minutos en los 3 turnos. Esto el domingo, lunes, martes, hoy y miércoles todavía. Luego ya empieza el jueves y viernes santo y también el sábado de gloria. Esos 3 días sí el paro va a ser total. Entonces, así está hasta la fecha, a la par de que México está tratando de negociar precisamente estos descuentos en todo el sector automotriz en cuanto a los aranceles de Trump y mientras pues ya tenemos aranceles al jitomate como en su momento y también negociando por el otro lado con un tercer brazo el tema del agua y tratados de 1944 en plena sequía prolongada. Pues Uri, aquí también les agradecemos sus comentarios porque nos dice Ana G, es un tema importante por la cantidad de empleos que genera esta industria. Nada más, pues dabas el dato, ¿no? De la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que tiene registrados 1 millón de empleos directos. Entonces, pues sí impacta bastante a un sector amplio de la población. Así es, Mon. Pues bueno, con esto, gracias por sus comentarios. Es momento de pasarnos precisamente al cierre sobre el caso del Instituto Nacional de Migración. Pues vamos con esta información porque el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Sergio Salomón, quien asumió la gubernatura de Puebla en diciembre del 2022, después del fallecimiento de Miguel Barbosa, será el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, esto a partir del 1 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la transición se realizará hasta esa fecha, el 1 de mayo, porque quiso evitar un cambio a la par del inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ya que el actual titular
Francisco Garduño tiene mucha relación con su contraparte en ese país, en Estados Unidos, pero también en Guatemala. Así, Francisco Garduño dejará el cargo al frente del Instituto Nacional de Migración más de 2 años después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que causó la muerte de 40 hombres, dejó a 27 personas con lesiones físicas, neurológicas y psicológicas, y a 15 mujeres que viven con secuelas psicoemocionales de lo que presenciaron ese día. Este dato es importante, Dul, porque justo desde que se registra este incendio, el 27 de marzo del 2023, pues la exigencia de las familias y de las organizaciones que las acompañan en búsqueda de justicia era pues investigar, sigue siendo investigar penalmente a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, y que bueno, este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez marcó su gestión y aún con eso pues siguió al frente todavía 2 años en el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo va el proceso contra Francisco Garduño? Bueno, el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito en Ciudad Juárez confirmó la decisión del juez Víctor Manlio Hernández de otorgarle una suspensión condicional del proceso penal iniciado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción, Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración, que acompañan a familiares de los migrantes que murieron en este incendio y de los sobrevivientes, consideraron que esta resolución da un mensaje de impunidad y justicia selectiva. En este proceso, las familias han denunciado cambios repentinos en las fechas de sus audiencias y anuncios en los que no se les toma en cuenta. Un ejemplo es la disculpa pública que el comisionado Francisco Garduño anunció que daría este 16 de abril, es decir, el día de mañana. Este anuncio lo hizo sin consultar a las familias, aunque fue una de las condiciones que había establecido el juez de control al otorgarle esta suspensión condicional de su proceso. Pues les informábamos cómo va el proceso penal, en la investigación en contra de Francisco Garduño. Perdón, Mon, es que esta disculpa pública, justo buscando la fecha que bien dices, estaba agendada para mañana 16 de abril, y no porque él quisiera, sino porque se le exigió, como te informaban desde la Fundación de Justicia que hablaste hace unos días. Bueno, pues lamento decirte que se reagendó. Sí, y se reagendó, pero no porque... Bueno, se reagendó después de una reunión que tuvieron justo representantes de las familias, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el abogado de Francisco Garduño, porque él, pues sin tomar en cuenta las familias, había anunciado como fecha el 16 de abril. Entonces lo que hacen estas sobrevivientes es decir, oye, nosotros ni siquiera sabíamos de esa fecha, y un acuerdo es que nos tomaran en cuenta para saber cómo se iba a ofrecer esta disculpa. Por eso es que se reagenda. Ya tienes ahí la preliminar para el 2 de mayo. Esta es información de justamente el Diario de Juárez, que es donde ocurrió el incendio. Sí, justo esta fecha se estableció el 2 de mayo, pero solo se realizará ese 2 de mayo si se garantiza la presencia física de todas las víctimas que deseen estar presentes en esta ceremonia. Algunas también pidieron conectarse pues mediante, virtualmente, pero pues sí están estableciendo ciertas condiciones para que se pueda realizar el 2 de mayo y no el 16 de abril, la fecha que prácticamente se le ocurrió al todavía comisionado Francisco Garduño. Otro de los acuerdos a los que llegaron tanto la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el abogado de Francisco Garduño y los representantes de las familias de estas personas que murieron en el incendio en la estancia migratoria de Juárez, es que esta disculpa pública sea híbrida, se lleve a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, híbrida, por lo que les decíamos, algunas personas que sí decidan acudir y también pues virtualmente que se puedan conectar, y también deberá realizarse en español con interpretación al quiché y al quiché, ya que varias víctimas son originarias de Guatemala y venían de comunidades mayas. Lo que está entonces pendiente es esa cuestión que se garantice que pueda estar todas las personas que quieran acudir
a escuchar la disculpa pública que ofrecerá Francisco Garduño, y tentativamente la fecha es el 2 de mayo. Con estos antecedentes, el titular del Instituto Nacional de Migración dejará el cargo el 1 de mayo. Y el ex gobernador es de Oaxaca, ¿verdad? Salomón Jara va a ser el sustituto. De Puebla. De Puebla, perdón, ujú. sí. Es que estoy pensando en cambios de direcciones, también en el caso Birmex. Hablaremos en esta semana al respecto, pero ayer te decía fuera del aire y lo platicaba en el chat que yo creía que pues un perfil que pudiera llegar a Birmex luego de que se descubrió la corrupción de sobreprecio y la remoción de funcionarios, incluyendo el directivo, podría ser Hugo López-Gatell. Pero no, ya había anunciado la presidenta de la semana pasada a Carlos Alberto Ulloa Pérez como nuevo director de Birmex, que me llama la atención porque no tiene experiencia alguna en el sector médico-farmacéutico. Fue su secretario particular cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. El punto es que va a llegar pues precisamente a un laboratorio infestado de corrupción, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Pero estaremos hablando de eso los siguientes días, pero sí me quedo pensando en los cambios de dirección y en la impunidad que puede quedar en el aire después de que se le señala de ciertos actos. Pues, Dule, pues sí, ese cambio es al que tenemos que estar atentas también, incluyendo el de Sergio Salomón al frente del Instituto Nacional de Migración. Ya nada más para despedirnos, hay una noticia importante sobre el expresidente de Perú, Ollanta Humala. Ay, de veras, ya me... Sí, ya te querías despedir sin dar esta noticia, sí es importante. Pues es importante porque el fin de semana platicaba con mi hermano que ningún presidente ha sido encarcelado aquí en México, pero le daba el ejemplo de Perú. Más allá del que se suicidó, precisamente en medio de toda esta trama de Odebrecht, el día de hoy, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, que fue el presidente de 2011 a 2016, fue condenado ya a 15 años de prisión por lavado de dinero en el caso de financiación ilegal del llamado Partido Nacionalista Peruano durante las campañas electorales de 2006 y 2011. Todo este tema de Odebrecht, pues ustedes saben, parte de los sobornos fueron utilizados presuntamente en campañas acá en México, pues en la de Enrique Peña Nieto. Bueno, este tema contra Ollanta Humala lo dictó la magistrada Naiko Coronado del Tribunal Supremo. Ahora está previsto que el expresidente de Perú sea trasladado a una cárcel en Lima, la capital, y donde cumple condena ya el expresidente Alejandro Toledo y el exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra interno de forma preventiva a la espera de juicio. Todavía le falta el juicio a Pedro Castillo. Sí, verdaderamente emblemático el caso de Perú por este tema. A la condena se les deberá restar el tiempo que los ahora declarados culpables ya estuvieron en prisión preventiva, pero en el caso particular de Humala, solo estuvo 9 meses en prisión preventiva, es decir, va a estar en cárcel allá en Lima, Perú, hasta julio del año 2039. Además, el tribunal impuso una multa de unos 53.500 soles, la moneda peruana, a todo este Partido Nacionalista Peruano que pues justamente fue el beneficiado por este lavado de dinero. Ahí está un caso de que sí se puede condenar a un expresidente más allá de juicios ciudadanos, como se intentó en su momento aquí en el gobierno pasado con un juicio contra expresidentes, que al final la pregunta terminó totalmente distorsionada. Sí, y que aquí recordar que el funcionario que sí fue detenido, que fue investigado por esta trama de corrupción por Odebrecht, Emilio Lozoya, pues no fue sentenciado por esta cuestión, pero bueno, tenemos ahí el caso de Perú. Sí. El que sí había sido detenido por Odebrecht, lo vi muy feliz en la presentación del Plan México en enero pasado. El que en su momento estaba actualmente está en el gobierno de Lavalle. Ajá, exacto. Lo recuerdo porque pues, justamente aquí en el MX tenían el perfil de Lavalle que pueden ver justo en el canal de YouTube, el close-up de Ove Rosas. Bueno, ahora sí, Mon, pues muchas gracias a Ilse García en producción, nos estuvo apoyando Lluvia Hernández aquí en operaciones y también Pau Soto en diseño. Y sí, aquí nos dejaron sus comentarios, la nota... yo pensé que superchats.
Bueno, también te agradecen siempre, pero nos estaban dejando también comentarios sobre la nota del llamado de la secretaria de Educación de Tabasco a la invitación a tener hijos y no quedarse nada más con mascotas. Nos dejaban aquí comentarios, Ana G, yo tengo varios jóvenes conocidos que dicen que ya no van a tener hijos. Gerardo Meléndez, parece un ciclo. Nuestras familias solían tener familias entre 8 y 10 miembros, por eso las nuevas generaciones han decidido revertir este ciclo. Es sano. Bueno, parte de los comentarios Pero yo nunca me había puesto a pensar en los efectos de las plazas de profesores docentes. Sí, y la matrícula escolar, ¿no? Que está disminuyendo, que es lo que alerta hoy la Secretaria de Educación de Tabasco. Pues gracias por sus comentarios. Y ahora sí ya nos vamos a despedir. También nos preguntó Tiguerón si vamos a transmitir jueves y viernes, si vamos a estar aquí transmitiendo. Entonces, nos vemos mañana. Que descansen. La semana pasada, los mercados mundiales vivieron una auténtica montaña rusa, y esto está lejos de terminar. Pero, ¿cómo te afecta a ti? Los aranceles son algo más que un problema de Wall Street. Tras las grandes ventas de los mercados se esconde el miedo a la recesión, y eso es algo que afecta a todo el mundo. Desde las empresas a los trabajadores, pasando por los consumidores. Y lo más probable es que pertenezcas al menos a una de esas categorías. Los aranceles son impuestos sobre las importaciones. Hacen que a las empresas les resulte más caro obtener los bienes que necesitan. Como resultado, las empresas suelen subir los precios, lo que significa que es probable que pagues más por algunos productos, y no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Cuando suben los costes, los hogares tienden a dejar de gastar. Esto significa que las empresas tienen que reducir sus propios costes, lo que puede provocar pérdidas de empleo en todos los sectores. Ya se trate de los trabajadores del sector automovilístico en Alemania, los cultivadores de cítricos en Sudáfrica o los trabajadores de una fábrica textil en Camboya. El aumento del desempleo y las dificultades de las empresas afectan duramente a las economías. Los gobiernos recibirán menos ingresos fiscales, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más en servicios como las ayudas al desempleo. A su vez, es posible que tengan que subir sus impuestos e incluso recortar algunos de los servicios, y eso nos afecta a todos. Por eso son realmente los hogares y las regiones de renta baja los que más van a sufrir con estos aranceles. De hecho, muchos de los tipos más altos de los nuevos aranceles, que Trump ha suspendido ahora durante 90 días, se dirigen a países asiáticos en vías de desarrollo, que no han hecho más que aumentar su comercio con Estados Unidos en los últimos años. Tomemos como ejemplo Vietnam, donde el 12% de la economía de ese país se basa en el comercio con Estados Unidos. El Banco de Inversión estadounidense JP Morgan elevó recientemente la probabilidad de una recesión mundial del 40 al 60% a la luz de estos nuevos aranceles. Si se produce una recesión mundial, afectará a todo el mundo, excepto quizá a los pingüinos de la isla a los que Trump también impuso aranceles.